Buen día, mi nombre es José Alberto Domínguez. El día de hoy hablaremos sobre el tema de equilibrio de una partícula. Los temas a tratar son los siguientes: definición del equilibrio de una partícula, diagrama espacial, diagrama de cuerpo libre y triángulo de fuerzas. El equilibrio de una partícula lo podemos definir de la siguiente manera. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Dicho de otra manera, si una partícula sometida a la acción de dos fuerzas se dice que va a estar en equilibrio si ambas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma línea de acción, pero sentidos opuestos, como lo pueden observar aquí en la imagen. Otro caso. Observen la partícula A que está sometida a cuatro fuerzas, las que se muestran en la imagen. Si empezamos a dibujar un polígono de fuerzas, vamos a encontrar que dibujamos la fuerza 1, a partir de la fuerza donde termina la fuerza 1 dibujamos la fuerza 2, donde termina la fuerza 2 dibujamos la fuerza 3, y de la fuerza 3 empezamos a dibujar la fuerza 4. Ese polígono cerrado nos proporciona una expresión gráfica de que la partícula A está en equilibrio. De forma algebraica, las condiciones de equilibrio de una partícula se expresan de la forma siguiente. R, resultante, es igual a la sumatoria de fuerzas y eso debe ser igual a 0. Podemos descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares y vamos a concluir que las condiciones necesarias y suficientes para que el equilibrio de una partícula sea dado serán las siguientes. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. El equilibrio de una partícula está definido dentro de la primera ley del movimiento de Newton, que se expresa de la siguiente manera. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es 0, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta, si originalmente estaba en movimiento. Pasemos ahora a los diagramas que nos permiten observar o resolver problemas. Primero tenemos el diagrama espacial. En la vida real, un problema de ingeniería mecánica va a ser derivado de una situación física real. Un esquema que nos muestra las condiciones físicas del problema va a ser conocido como un diagrama espacial, como lo observan ahí en la figura. Ese diagrama espacial puede servirnos para obtener un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esto? Bueno, un gran número de problemas que tratan de estructuras pueden reducirse a problemas concernientes al equilibrio de una partícula. Para hacer esto, escogemos una partícula significativa y se dibuja un diagrama separado que muestra a estas y todas las fuerzas que actúan sobre ellas. Eso es un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos un planteamiento del problema de la imagen, donde se obtiene el peso ya del embalaje, que sería el peso se obtiene con masa por gravedad, nos daría 736 newtons y ahí tenemos dibujadas las cuerdas o las tensiones que se desean obtener. Para resolver un problema de este estilo, pues tenemos una herramienta que se llama triángulo de fuerzas. Dice, puesto que el punto A está en equilibrio, las tres fuerzas que actúan sobre él deben de formar un triángulo cerrado cuando se dibujan de punta a cola. A esto se le llama triángulo de fuerzas. Sería algo así. Los vectores TAB y TAC de las tensiones en las cuerdas se pueden encontrar de forma gráfica, si lo dibujamos a escala, claro está, o con trigonometría utilizando la ley de senos. Sería algo así.
Una desventaja del triángulo de fuerzas es que solo se puede aplicar cuando una partícula está en equilibrio bajo tres fuerzas. Si una partícula está en equilibrio bajo más de tres fuerzas, el problema lo debemos de resolver gráficamente con el método del polígono de fuerzas o, de forma analítica, debemos resolver las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas ecuaciones solo pueden resolverse para no más de dos incógnitas. Por mi parte es todo. Con esto concluimos la explicación del día de hoy. La bibliografía la tienen ahí en la imagen. Novena edición del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, la versión de estática del 2010. Del autor es Beer and Johnson, la editorial es McGraw-Hill. Muchas gracias por su atención.